Qué alegría saludarles nuevamente a través de este medio. Hemos llegado al final de este trimestre por la gracia de Dios. Hemos estudiado esta lección titulada Tres mensajes cósmicos. Y bueno, el propósito de este mensaje es no solamente llevar a los creyentes que han aceptado y reconocido al Creador como su único Dios. El propósito no es solamente prepararlos para el conflicto final de este mundo, es darles una experiencia que les permita discernir entre la verdad y el error, que les permita también definir bien sus lealtades y los capacite para predicar por testimonio el Evangelio a todas las naciones, y Jesús dijo que entonces vendría el fin. Es decir, el pueblo de Dios vive una experiencia espiritual creciente. Cada vez revela mejor el carácter de Dios en su experiencia cristiana. Pero del otro lado en el mundo, Babilonia ha alcanzado su clímax, su mayor degradación, su mayor rebelión, al punto de que los seres humanos que no han aceptado a Jesús pueden platicar con ángeles, con espíritus demoníacos, como con cualquier otra persona. Y por supuesto hay penumbra, hay oscuridad, hay incertidumbre, hay temor. Pero el pueblo de Dios está encendido con la gloria de Dios. Ese es el título de la lección número 13. Encendidos con la gloria de Dios. Y queremos invitarte a participar de este estudio. Lo hemos dividido en 3 puntos. El primer punto se ha titulado Andando en la luz de Dios. El segundo punto, un llamado a la reforma. Y el tercer punto se ha titulado La revelación de Jesucristo. Quédate con nosotros. Quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Gracias, bondadoso Padre Celestial, por el privilegio que nos das de conocerte y de servirte. Nuestra oración es que tu Santo Espíritu venga a nuestra ayuda, a nuestra asistencia, de manera que tus siervos, al exponer los puntos de tu palabra, puedan ser asistidos por tu Santo Espíritu y podamos transmitir el mensaje que tu iglesia, que tu pueblo, que todo el que escucha debe atender en el momento en que nos ha tocado vivir. Quédate a nuestro lado, rogamos tu asistencia, tu dirección, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos listos para dar inicio a nuestro estudio y queremos agradecer su presencia, su compañía, un trimestre más estudiando juntos la palabra del Señor. Pero no solamente queremos agradecerles a ustedes, quiero también agradecer a los compañeros pastores que cada lección nos acompañan y que esta vez quiero darle la bienvenida a los pastores. Pastor Jolman, gracias por estar con nosotros, pastor. Un gusto siempre compartir en esta mesa de diálogo, compartir con los hermanos que nos ven, con los maestros de escuela sabática. Un privilegio el poder llegar a cada hogar en el repaso de esta lección. Gracias, pastor. Y pastor Montoya, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación. Siempre una alegría estar aquí acompañándoles en el repaso de la lección y también disfrutando de la compañía de los hermanos. Amén, amén. Pues queridos hermanos, enviamos saludos a nuestros hermanos que nos siguen, maestros de escuela sabática de diferentes partes del mundo. Gracias por sus comentarios y bueno, nos sentimos gozosos de estar aquí. Compañeros, el estudio de la lección de este trimestre termina de una manera
como debiera terminar. Es al final de la película. Es el final de la película y bueno, ¿a quién le gustaría ver una película donde el final es trágico? Normalmente hay finales felices. Así es. Y bueno, lo que nosotros vemos en este estudio es que el pueblo de Dios está siendo guiado a una experiencia creciente, vibrante, radiante con el Señor, de manera que ellos pueden ver, pastores, que el Evangelio los capacita no solamente para vivir a la altura de lo que Dios pide en su palabra, sino para compartir de una manera efectiva a Cristo Jesús en medio de la penumbra, de la oscuridad espiritual en el mundo, Pastor Johnman. Sí, pues el apóstol Pablo, poniendo un texto allí, primera a Tesalonicenses 5, del 1 en adelante, pues él hace varias declaraciones muy importantes. Número 1, él dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no necesitáis de que yo os escriba. Es decir, él está hablando a un pueblo entendido. Él está diciendo, ustedes ya saben, a ustedes ya se les anunció, ustedes conocen la palabra de Dios. Y entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Habla entonces de un evento sorpresivo, pero para unos, es decir, para el mundo. Y usa dos palabras, encuentro dos palabras allí interesantes en el versículo 4, porque dice, vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Es decir, que hay algunos que sí lo están, ¿no? Pero no son los hermanos a los que le está hablando el apóstol Pablo. Es decir, hay un pueblo que en medio de la oscuridad, como ya lo mencionó Pastor, no está en tinieblas. Este mundo está lleno de tinieblas espirituales, tinieblas morales. Este mundo está desconociendo la palabra de Dios, está desconociendo la verdad, y el negar la verdad, el apartarse de la verdad, ha traído entonces consecuencias. Entonces, lo que vemos hoy, lo que vemos en el mundo de hoy, que Pablo lo describe muy fácilmente, muy puntualmente, pues es el resultado de negar la fe. Es decir, cuando el mundo cierra la palabra de Dios y la hace a un lado, cuando el mundo niega obedecer la verdad, entonces vienen consecuencias a este mundo. Claro. ¿Sí? Entonces, ese primer término es interesante, ¿no? Ustedes no están en tinieblas. Y luego en el versículo 5 le dice, vosotros sois hijos de luz. Amén, amén. Vosotros sois hijos de luz. En otras palabras, lo que Pablo está reconociendo es que el pueblo de Dios es un pueblo que debe iluminar en medio de las tinieblas. Es un pueblo que debe hacerse notar en medio de un mundo depravado, degradado, en tinieblas espirituales. Nosotros tenemos ese privilegio por la luz que el Señor nos ha regalado a través de su palabra. Claro. No solamente se trata de no hacer lo que ellos están haciendo, sino de enseñarle al mundo lo que Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Amén. Y es que, Pastor, complementando también un poquito lo que mencionas, me gusta lo que dices, y hermanos, no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. Tenemos luz, Pastor. Este trimestre ha sido un trimestre de luz. No, hermanos, no estamos caminando a oscuras. No caminamos ni siquiera con un velo enfrente y no sabemos qué es lo que hay más allá del camino. ¿Entendemos? ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Por qué el Señor nos ha permitido tener esa luz en nuestras manos? Por eso Pablo les dice, ustedes no están en tinieblas. Y hermanos, no estamos en tinieblas, tenemos esta luz. ¿Pero por qué? Siempre que nosotros estudiamos la palabra de Dios, tiene que venir a nuestra mente el por qué, el para qué. Y bueno, el mundo se sorprenderá con las cosas que han de suceder. Veremos en algún momento en las noticias, y miren lo que sucedió en tal país, y miren lo que está sucediendo, y el mundo se sorprenderá con algunos ajustes políticos, con crisis económicas, y puede ser que el mundo las reciba con sorpresa, pero para nosotros
esto no tendría que ser en el nivel de sorpresa de la ignorancia. Esto debe de ser para nosotros en el nivel de sorpresa de saber que ya se está cumpliendo. Amén, amén. Por eso es que nosotros tenemos esta luz, porque nosotros entonces tenemos que verlo con estos ojos de cumplimiento de la profecía. Y alegría, pastor. Eso nos debe de alegrarnos. Por eso es que entonces para nosotros debemos de tomar con seriedad la situación, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hemos escuchado mucho tiempo hermanos de hace muchos años en la iglesia decir es que Cristo viene, y algunos dicen pues sí, ya tengo 50 años en la iglesia y Cristo no ha venido. Está bien, pero hoy me parece que es el momento en el que tenemos que tomar con seriedad. Mencionábamos la semana pasada, no tenemos fechas, pero tenemos señales. Sí, sí, sí. Y pastor, doy gracias a Dios porque estas profecías, tanto Daniel como Apocalipsis, este trimestre que ahora estamos ya cerrando, es para que no durmamos, es para que estemos atentos porque tenemos suficiente luz. Ahora, gracias, pastor. De acuerdo a Primera Tesalonicense, hay dos sorpresas. Hay dos sorpresas que ocurren que ocurrirán en Primera Tesalonicenses. La primera gran sorpresa es que el Señor va a venir como ladrón. El Señor va a venir como ladrón. Es una buena sorpresa. La promesa de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir. Sí, es la primera gran sorpresa. La segunda gran sorpresa es que dice el versículo 3 que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esa es la segunda gran sorpresa. Elena White dice, nosotros conocemos la verdad. Debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Ya lo decías, pastor. La sorpresa es que finalmente la promesa del Señor se va a cumplir. Pero esa buena sorpresa o esa buena nueva, el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le llama la esperanza bienaventurada. Para otros se convierte en una mala noticia, pastor. Por eso se nos alerta, se nos anima a ser sobrios, y tomarnos en serio, pastor Yolman, los tiempos que estamos viviendo y enfocarnos en lo que realmente importa, pastor. El apóstol Pablo hace una transición entre recordarle a la iglesia los privilegios que tiene, la luz que ha recibido, la presencia del Espíritu Santo en ella. Esos son privilegios que la iglesia tiene y por eso dice, ustedes no están en luz, ustedes no son de la noche sino del día. Pero hace una transición ahora de esos privilegios ahora a una responsabilidad que hay que asumir bajo esa luz que tenemos. Entonces en el versículo 6 el apóstol le dice, bueno, por tanto, no durmamos. Como no somos hijos de la noche, así es. No tenemos que dormir, no tenemos que embriagarnos, no durmamos, dice, como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo hace entonces una invitación para que nosotros, en primer lugar, estemos vigilantes. Es decir, valoremos el conocimiento que tenemos y no nos confiemos de ese conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que interiorizarse en nosotros a una experiencia espiritual. Es decir, no es suficiente con saber que Cristo viene pronto, sino que yo necesito estar preparándome para ese acontecimiento. No basta solamente con conocer las profecías y lo que viene de antes y después y conocer los principios de interpretación profética, sino que ese conocimiento tiene que hacer una mella, tiene que hacer un cambio en mi vida, de tal manera entonces que podamos vivir en vigilancia constante. ¿Y qué significa vigilar? Pues vigilar no es otra cosa sino estar
en una relación constante con el Señor. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Habría muchas cosas que decir allí, pero uno de los elementos de esa vigilancia es cuidar mi relación con Cristo, cuidar mi relación con Dios. Y ser sobrios es simplemente que nuestra vida esté en concordancia con lo que sabemos. Amén, amén. Sí, es vivir en sobriedad. Y eso implica o eso lleva a una preparación. Exacto. Porque el ser sobrios, el estar consciente del tiempo en el que estamos viviendo, nos debe de llevar a una acción. Dios, mencionábamos, ¿no?, hace unos días, Dios influye, busca la manera de que a través de su palabra y a través del mensaje de la Biblia, influya, nos convenza, que la verdad de su palabra nos convenza, pero respeta nuestras decisiones. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, hermanos, porque si ya tenemos esta luz, entonces nosotros tenemos que capitalizar esta luz, esta información que tenemos. ¿Y cómo la vamos a capitalizar? En nuestras acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, en prepararnos porque Cristo viene pronto, pero entonces viene también una serie de sucesos que vamos a tener que vivir y serán de manera abrumadora. Vendrán, ¿no? Y estaremos listos. Porque entonces, al tener esta información, me gustó la frase que manejabas, Pastor Jolman, no durmamos, no somos personas de noche, somos personas de día, de luz. De luz. Bueno, tenemos la información, tenemos que prepararnos. La pregunta es, ¿nos estamos preparando? ¿Hemos recibido esta información? ¿Hemos recibido esta luz? ¿Hemos tomado ya acción en nuestra vida espiritual? Que me parece que finalmente, Pastor, decías, el cierre de la película, a eso nos tiene que llevar esta lección. Así es. A tomar decisiones. Ahora, compañeros, haciendo referencia a Juan capítulo 12, versículo 35, dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Saben que hay un peligro que nosotros corremos. Y el peligro que nosotros corremos es pensar que ya sabemos todo lo que nosotros necesitamos saber. Y que hay un punto, o que puede haber un punto en nuestra experiencia cristiana donde, ¿a qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué voy a ir a la iglesia si ya yo sé lo que va a ocurrir? Sí. ¿Para qué me voy a reunir en el grupo pequeño o en la casa de esperanza si ya yo sé lo que va a ocurrir? Bueno, es que el engaño es tan perspicaz que es por eso que se nos anima a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles tiene el antídoto contra el engaño. Y el antídoto es el evangelio eterno. Y para conocer el evangelio eterno, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, Jesús invita a que nosotros no solamente conozcamos, dice el texto, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Qué promesa nos da Jesús, Pastor Jolman, acerca de conocer la verdad y dónde encontrarla? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante, ¿no? A mí me parece que aquí hay un mensaje para todo el mundo cristiano. Es decir, todo aquel que dice ser seguidor de Cristo. Porque en el versículo 31, ahí haciendo referencia a Juan 8, 32, que es ese famoso versículo, pero en el 31 dice Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, es decir, eran sus seguidores, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús le está hablando a los que dicen ser seguidores de él.
Y eso, evidentemente, hermanos que nos escuchan, no es un mensaje exclusivo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un mensaje para el mundo cristiano. Es un mensaje para todo aquel que dice ser seguidor de Cristo. ¿Cuál es el mensaje para todo aquel que dice ser seguidor de Cristo? Aferrarse a la verdad. Porque es la verdad, es la palabra de Dios, porque dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ya hemos estudiado a lo largo de las lecciones de este trimestre cómo tristemente, la iglesia que inició siendo pura se dejó contaminar con el error, y también en el desarrollo del estudio hemos visto cómo el protestantismo también ha tomado parte de ese error y lo ha integrado también a su mensaje y a su vida. Aquí entonces hay un peligro también para el pueblo de Dios. Es decir, porque no podemos confiarnos, como ya lo mencionó Pastor Francisco, en decir ya tenemos la verdad, somos un pueblo especial y eso es suficiente para mí. Necesitamos saber que hay un peligro y hay una advertencia de que no vayamos a ser contaminados con ese cáliz, con esa doctrina adulterada, dañada, y que esa doctrina no vaya a ser mella en nuestra vida. Necesitamos mantenernos en esa pureza doctrinal y espiritual. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo un contacto directo con la palabra de Dios. Creo que es una invitación a mantenernos estudiando constantemente la palabra de Dios, para que eso sea una protección en contra de los engaños que inclusive, Jesús lo mencionó, Satanás tratará de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La mejor manera, pastor, de aprender es enseñar. Y me parece que eso es lo que también a lo que la Biblia nos invita, nos lleva, ¿no? Ya tienes esta información, pero entonces ahora tienes que compartirla. Y cuando yo la comparto me doy cuenta de que todavía no lo sabía todo. Por eso es importante. Cuando no lo hacemos, corremos el riesgo de los discípulos en el Getsemaní. Jesús fue a orar, los discípulos creyeron que porque como ya estaban con Jesús todo estaba bien, y entonces se duermen. Regresa Jesús y los reprende y les dice, no se duerman. O sea, tú ya estás conmigo, pero no te puedes confiar. No lo tienes, no lo sabes todo. Y hermanos, a mí me parece que a veces nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, nos estancamos un poco porque confiamos, creemos que ya sabemos, pues ya sé el mensaje de los 3 ángeles porque lo estudié todo el trimestre. Pues ya conocí lo que dice la profecía de Daniel, lo que dice la profecía de Apocalipsis. Ya sé lo que es el sello, lo que es la marca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? Y la responsabilidad que tenemos, porque por eso surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por supuesto. Porque tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad primero es comprender este mensaje, andar en él. La verdad nos ha hecho libres, sí. Pero ahora tenemos que compartirlo. No podemos estancarnos, hermanos, en solamente haber recibido la información este trimestre. Tenemos que compartirla, que esa es también parte de la fortaleza espiritual, para que entonces no caigamos en esos errores de los que también la Biblia nos dice, ten cuidado. Que nos advierte, por supuesto. Nos advierte, claro. Gracias, pastores. Queridos hermanos, andar en luz. Esa es la invitación de la palabra del Señor. La Biblia es clara en 2 cosas. Número 1, es clara en el hecho de que, de acuerdo a la imagen que aparece en Daniel 2, de la caída sucesiva de reinos, lo mismo, así como ocurrió, y esa degradación de metales nos habla acerca de la degradación que habría en el mundo. Y bueno, finalmente viene el reino de Dios, simbolizado por la piedra, que destruye la imagen. Es decir, todo ocurrió conforme a lo que la Biblia predecía. Así es. Todo ocurrió. Entonces, ¿qué nos hace pensar que el Señor no va a aparecer como ladrón y va a cumplir su promesa? Número 1. Entonces, eso va a ocurrir. La palabra profética de Dios ya lo
anticipa por adelantado de que va a ocurrir, número uno. Y número dos, que hay un grupo de creyentes que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y yo quiero invitarte, querido hermano, a que tú analices tu experiencia cristiana, tu jornada, tu caminata espiritual con Cristo Jesús. No a la luz de lo que estos siervos de Dios que están aquí dicen, sino a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Esa es nuestra única salvaguarda. En medio de los errores que ha inundado al mundo cristiano, el Señor nos anima a que nosotros vayamos a la pureza del Evangelio y podamos resaltar la obra de Cristo Jesús en favor del ser humano. Y a partir de allí, iniciar una experiencia, un caminar espiritual. Esa es la invitación que queremos hacerte, a que puedas analizar tu experiencia con Cristo a la luz de la palabra del Señor. Y bueno, el Señor dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes van a hacer todo lo que yo les mando. Y bueno, Dios nos ayude en esto. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos para el punto número 2. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para abordar el punto número 2, un llamado a la reforma. Y saben, queridos, que yo quiero iniciar este punto haciendo referencia a la primera visión que tiene Elena White. Está registrada en el libro Primeros Escritos, página 14. Ella dice que mientras se elevaba por encima del tenebroso mundo, que ella mira hacia la tierra buscando al pueblo adventista y que no lo encontró en ninguna parte. Entonces el ángel la invita a que vuelva a mirar un poco más arriba. Y dice que alza sus ojos y ve un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero
detrás de los que ya andaban, había una luz brillante que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Qué visión, compañeros, que refleja la experiencia creciente del pueblo de Dios mientras anda por esta tierra. ¿Qué no permitía que ellos tropezaran? El mensaje que ellos llevaban. ¿Qué anunciaban los pioneros de la iglesia? Que Jesús estaba a las puertas. ¿Qué anunciamos nosotros como pueblo adventista? Que Jesús está viniendo. Y cuando nosotros damos un estudio bíblico, nosotros nos encontramos, compañeros, de que hay veces, no sé si les ha pasado mientras están dando estudios bíblicos, de que nosotros mismos reparamos de, hey, yo debo mejorar en esta área de mi vida. Y eso es lo que nosotros encontramos en este punto cuando somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio y bueno, al aceptar ese llamado de predicar el Evangelio, entonces somos llamados a poner nuestra vida en armonía con lo que nosotros predicamos, Pastor John. Sí, me llama la atención aquí un parrafito que está aquí en la lección, que habla justamente acerca de ese pueblo, ¿no? Dice, Dios ha levantado a un pueblo en el tiempo del fin. Y tiene varias cualidades interesantes. Tiene la Biblia como su único credo. Tiene a Cristo como su única fuente de salvación. Tiene al Espíritu Santo como su única fuente de fortaleza. Y el regreso de Cristo como la consumación de todas sus esperanzas. Qué interesante descripción del pueblo adventista. Pues está describiendo justamente al pueblo adventista, un pueblo que nació de la profecía y que nació con una misión, que surgió justamente con la misión de proclamar a un Cristo crucificado, resucitado y próximo a venir. Y en la medida en que la iglesia ha entendido su misión a lo largo de su existencia y ha cumplido con esa misión de predicar este evangelio, y en la cercanía ya del tiempo en el cual estamos, me parece a mí que la iglesia ha mantenido ese rumbo. Y creo que es importante no solamente pensar en la iglesia como un movimiento, y bueno, si yo me meto a ese movimiento, entonces yo también automáticamente voy a estar en el mismo rumbo. No necesariamente tiene que ser así. Aunque la iglesia como movimiento, como ese pueblo de Dios, que en esa visión extraordinaria que Elena dejó ahí, Dios le mostró, está siendo guiado por esa luz, y ese movimiento pues llegará hasta el puerto seguro, porque es el instrumento que Dios ha determinado para cumplir con la misión. No necesariamente por estar dentro del movimiento en automático yo estaré ahí, no estaré caminando en ese mismo rumbo. Por eso es importante la experiencia personal, esa experiencia personal de una reforma en nuestra vida, ese compromiso personal de cumplir con la misión, ¿no? Hacemos parte de una iglesia y ¿cuál es la tentación nuestra, no? Pues el director del departamento que haga esto, ¿no? El pastor que predique, aquel que dé estudios bíblicos. No, la misión nos corresponde a todos, y la reforma comienza por una reforma personal. Amén. Esta reforma, pastor, que le iniciaron los pioneros, aquel momento que para ellos fue muy difícil, ¿no? Este gran chasco, pero coordinado de manera divina, ¿no? Eso nos da la seguridad también de que no es un error, fue coordinado de manera divina para que surgiera el movimiento adventista. Y así que entonces estos pioneros comienzan este mensaje de reforma, comienzan a predicar este mensaje de los tres ángeles, y bueno, llegamos nosotros 170 años después. No es un mensaje diferente, no es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje. Esta reforma continúa
con el mismo mensaje con el que se inició, con el que inició la misión esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, sí tenemos que estar conscientes que estas enseñanzas de las tinieblas, los errores que manejan, las tradiciones humanas que van introduciendo, incluyendo el falso día de reposo, se proclamarán en el mundo. Eso no quiere decir que entonces el mensaje que nosotros predicamos deba de quedar en segundo plano. Si bien es cierto, llegará el momento en el que en todo el mundo se proclamará este mensaje de error, de tinieblas. Eso quiere decir que entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad. Así como decía el pastor Francisco hace un momento, que mientras el pueblo de Israel caminaba, esa luz los alumbraba en el camino, nosotros tenemos que tener la seguridad, hermanos, que estas buenas nuevas que nosotros predicamos, que es el Evangelio eterno, que predicamos en un mundo de oscuridad, tenemos que tener la seguridad que la verdad que tenemos nosotros en nuestra mano es la verdad, es la luz que alumbrará nuestro camino en un mundo de adversidades. Así que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis 18 la fortaleza. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Hermanos, no estamos solos, no caminamos a oscuras, no caminemos con incertidumbre, caminemos con la esperanza, la seguridad de que predicamos el mismo mensaje, continuamos con la reforma, pero también con este poder de este cuarto ángel que se integra aquí en la enseñanza de la lección, y con esa exousia, ese poder que se le otorgó, ese gran poder que se le otorgó al ángel, que es el mismo poder que Jesús le otorgó a sus discípulos cuando los mandó a predicar, y que yo estoy seguro que es el mismo poder, la exousia, que Dios nos da a nosotros cuando nos dice, vayan y prediquen este mensaje, pastor. Ahora, gracias, Pastor Montoya. Al parecer, Pastor, este ángel tiene conexión con los tres ángeles, Pastor. Con los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles da origen a este movimiento para completar la reforma y participar con Cristo en la culminación de su obra en la tierra. Pero este cuarto ángel que ya mencionó el pastor Montoya, no solamente tiene una gran autoridad, pastor, no solamente tiene un gran poder, de acuerdo, dice este ángel que descendía del cielo con gran poder. ¿Qué otra cosa caracteriza a este ángel, pastor Jorman? Bueno, esa descripción habla de un ángel que tiene autoridad. Así es. Autoridad. Me parece a mí que cuando leemos esa descripción de ese ángel, es un poco diferente a los tres primeros. Sí. Implica entonces, evidentemente, que estamos frente a un mensaje que va a tener un alcance mundial, porque dice que la tierra fue alumbrada con su gloria, y que va a culminar, o sea, esta descripción está culminando prácticamente, o está señalando el éxito en la proclamación del Evangelio. Amén. Está hablando del éxito en la proclamación del Evangelio. Ahora, ahorita platicábamos atrás de cámaras un asunto que a mí me parece muy, muy importante, digno de resaltar. Número uno, la experiencia de este ángel viene en la preparación de los ángeles anteriores. Es correcto. Es decir, aquellos que han caminado a la luz del mensaje de los tres ángeles, también recibirán la iluminación de este cuarto ángel. Sí. Aquellos que no han tenido esa primera experiencia, tal vez difícilmente encuentren la experiencia en este último mensaje, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, hablando de la lluvia tardía, ¿no? Y la lluvia temprana, y cómo se nos expresa, ¿no? Que aquellos que van a recibir la lluvia tardía es porque ya tuvieron una experiencia temprana. Así es. Participaron de la lluvia temprana en sus propias vidas,
una experiencia espiritual, una relación con Cristo, una recepción del poder del Espíritu Santo, y eso los preparó para recibir la plenitud del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Amén, amén. Entonces, de igual manera, entonces nosotros sabemos que la experiencia espiritual a través de este cuarto ángel, de este ángel que llena el cielo con su gloria, que no solamente tiene poder, sino que también tiene autoridad en el cielo, en la tierra, sobre las naciones, es esa autoridad que se le va a dar al pueblo de Dios, para que predique con poder, para que llegue hasta lo último de la tierra, para que con la experiencia de sus vidas, porque habla de esa gloria, ¿no? Y bueno, ¿cuál es esa gloria? Creo que más adelante vamos a concentrar un poquito más en eso, ¿no? La experiencia espiritual del pueblo de Dios será tan fuerte que el Espíritu Santo utilizará esa experiencia para convertir a muchas personas a la verdad, por esa experiencia espiritual que el pueblo de Dios ha tenido. Ahora, pastor, gracias, pastor Jolman. Apocalipsis 18:1 habla de la actividad de este ángel. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de venir de este ángel? ¿Está todo perdido, pastor Montoya? Para aquellos que por mucho tiempo han escuchado y han creído la mentira de Babilonia, o hay esperanza, porque en el versículo 4, en el 18:4, nosotros encontramos una invitación. ¿Hay esperanza para aquellos que todavía no han aceptado este mensaje, pastor? Se integra al mensaje de los primeros 3 ángeles. Es correcto. Y es el último llamado, pastor. Es verdad. Es la última invitación, por eso es que viene con gran poder, viene con autoridad, viene con un alcance mundial, porque su luz ilumina toda la tierra. ¿Y qué es este mensaje? ¿O qué es esta luz? Es justamente el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Este mensaje, pastor, llegará a todo el mundo. Amén, amén, amén. Con poder, Amén. con autoridad, y es la última invitación. Así que eso es un mensaje de esperanza todavía. Es un mensaje donde todavía el Señor utilizará a su pueblo con poder, predicando el mensaje del Evangelio eterno, para que todavía muchas personas puedan aceptar este mensaje, pastor. Porque Dios ama, Dios desea que entonces nosotros vayamos y hagamos más discípulos, pero es el último mensaje, pastor. Amén, amén. Gracias, queridos hermanos. Al estudiar esta lección, nosotros podemos ver que este ángel, no solamente este ángel, algunos lo han denominado el ángel del Evangelio. La expresión, cuando se refiere al ángel, él viene no solamente, ya lo dijeron el pastor Jolman y el pastor Montoya, no solamente viene con gran poder, viene con gran autoridad. Y esa autoridad es la que le permite hacer una invitación. Y dice, la invitación se encuentra en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir, hay gente sincera que busca hacer la voluntad de Dios. Exacto. Y este ángel no viene a burlarse porque Babilonia ha caído. ¿Qué más se podría esperar de Babilonia? Cuando ha tergiversado la verdad, ha adulterado la verdad. ¿Qué más podría ocurrir si no es la muerte? Así es. Este ángel viene a anunciar que los propósitos de Dios se van a cumplir, que el pueblo de Dios va a ser libertado, y por eso lo anima a una experiencia más profunda, a una reforma, a vivir el Evangelio en toda su expresión. Y bueno, este ángel viene a revelar la gloria de Dios, que está resumida y presentada en la persona de Cristo Jesús.
Yo quiero invitarte a que nos acompañes, vamos a hacer una pausa y volvemos para el cierre de esta última lección de este trimestre. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Gracias por acompañarnos hasta el final de este estudio. Hemos llegado al final de esta lección. Y bueno, a manera de introducción, debemos decir que el carácter de Dios fue puesto en entredicho. El carácter de Dios fue tergiversado. Esto condujo a una rebelión no solamente en el cielo, también en la tierra. Esa rebelión se extendió por todo el mundo, de manera que hay mucha gente que hoy es atea debido a una tergiversación del carácter de Dios. Sin embargo, nos encontramos en el libro de Apocalipsis, en un libro que a mucha gente le causa terror, le causa temor. Encontramos la mayor revelación del carácter de Dios. Encontramos, queridos compañeros, que Jesucristo viene a demostrar el verdadero carácter de Dios y lo que Él hace en aquellos que obedecen su evangelio, y por contraste se revela el carácter de aquellos que no obedecen a Dios, Pastor Jolman. Sí, bueno, esa parte es muy importante que nosotros la tengamos en contexto, ¿no? El cuarto ángel viene con un mensaje, la tierra es alumbrada con su gloria, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esa gloria? Bueno, en el contexto de lo que ya estamos mencionando, de cómo el carácter de Dios fue puesto en entredicho, ¿no? Cómo Satanás planteó la tesis, ¿no? Dios es un Dios injusto, pide mucho y da poco, su ley coarta nuestra libertad, coarta nuestra felicidad. Entonces, la manifestación más plena de ese carácter pues fue Jesucristo, ¿no? En su vida, muerte, resurrección. Pero me gustaría compartir unos pensamientos aquí interesantes respecto a lo que significa la gloria de Dios. Hay varios textos en la palabra de Dios al respecto, pero en Éxodo capítulo 33, y en el versículo 18, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces dice el 19, Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí está una descripción interesante. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia
y soy clemente con quien quiero ser clemente. Hay dos palabras aquí que utiliza haciendo referencia al carácter de Dios. Así que la gloria de Dios no es otra cosa sino el carácter correctamente revelado de Dios, porque el propósito de Satanás a través de la historia ha sido tergiversar el carácter de Dios frente a la humanidad. Cuando Cristo vino, encontró que inclusive los religiosos habían tergiversado por completo el carácter de Dios. Y hoy, evidentemente, frente a un mundo de tinieblas, frente a un mundo de tantos errores, frente a un mundo de oscuridad, el carácter de Dios pues ha sido tergiversado, evidentemente. Así que ahora le corresponde a los mensajeros del Señor, le corresponde al pueblo de Dios mostrar el verdadero carácter de Dios. Es decir, esa gloria de Dios que va a iluminar el mundo no es otra cosa sino el carácter de Dios revelado en las vidas de aquellos que predican a Cristo Jesús. Un carácter de amor, un carácter de bondad, un carácter de misericordia. Es decir, que este es un mensaje de salvación, no es un mensaje de condenación, es un mensaje, es un llamado, como ya se decía anteriormente, para que las personas vengan al conocimiento del Señor y acepten el amor y la misericordia que el Señor les ofrece. Así que no tendríamos nosotros, como pueblo de Dios, que esperar que ocurra algo mágico en el cielo, que se ilumine, que algo pase, sino que deberíamos esperar es que el carácter de Dios esté interiorizado en nosotros y que nuestros vecinos, la gente que está a nuestro lado, pueda ver en nosotros personas con el carácter divino, personas que imitamos o que estamos reflejando mejor el carácter de Cristo Jesús. Bien lo dice Elena White, pastor Montoya. Ella dice que mediante la contemplación somos transformados. Es porque el pueblo de Dios ha hecho de Jesús el centro de su experiencia cristiana y caminan con Él, lo siguen por donde quiera que va. Es que ellos pueden reflejar en su experiencia cristiana que Jesús es una realidad en sus vidas. De hecho, Elena White, ahí en Testimonios para la Iglesia, dice: el mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Es decir, es Cristo mismo, pastor Montoya, viniendo en la persona del Espíritu Santo a nuestra ayuda en la terminación de la proclamación del Evangelio. Sí, pastor, el libro de Apocalipsis tiene mensajes tan importantes como el que estamos estudiando o el que estudiamos este trimestre. Mensajes, tiene luz para nuestra vida presente, apunta a nuestro futuro. Es tan importante el libro de Apocalipsis, pastor. Pero me parece que a veces todos los símbolos que encontramos, que el dragón, que los ángeles volando en el cielo, que la mujer sentada, y todo eso, me parece que a veces desvía un poquito nuestra atención de, hermanos, de lo que es el verdadero mensaje de Apocalipsis. Del centro, pastor. El centro, gracias, pastor, el centro del mensaje de Apocalipsis. Y aunque si bien es cierto, es muy importante todo el mensaje de Apocalipsis, pero el centro es lo que debe de captar nuestra atención. Y por ejemplo, vamos a buscar, quiero leerles en Apocalipsis 5. Miren aquí cómo lo maneja, cómo lo escribe Juan. Y entonces en el versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono, es decir, en el centro, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Como inmolado. Pero entonces no es cualquier cordero, pastor. Y entonces dice Juan: un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y así como nosotros encontramos en diferentes versículos de Apocalipsis que habla acerca del Cordero.
Ahora, ¿por qué Apocalipsis habla mucho también acerca del Cordero? Porque el Cordero del que está hablando Juan aquí, el Cordero inmolado, es Cristo mismo. Amén. El centro del mensaje de Apocalipsis es Cristo mismo, Cristo crucificado. Si bien es cierto, el carácter de Jesús había sido tergiversado, entonces Juan en Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, entonces viene, escribe y destaca que el centro es Cristo inmolado, es decir, el Cordero inmolado, es decir, Cristo en la cruz, reflejando su verdadero carácter, que es amor por nosotros. Esto, nosotros, pastor y apreciados hermanos, nosotros debemos de tenerlo intencionalmente, al Cordero en el centro de nuestra vida misma. Amén. Si bien es cierto, es el centro del mensaje de Apocalipsis, ese es el centro de nuestra doctrina, es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestro evangelio, debe ser el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. Debemos de tener al Cordero inmolado en el centro de nuestra vida y que sea el amor de Cristo que lo reflejó en la cruz, que es el Cordero inmolado, el Cordero muerto, que sea el carácter que nosotros podamos reflejar también en todo lo que hacemos. Si lo tenemos en el centro de nuestra vida. Incluso, me gusta cómo lo dice Rodríguez aquí en su libro, en el mensaje cósmico de los tres ángeles. Y entonces él dice: en todo lo que hacemos, que el amor revelado por el Cordero de la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también al mundo. Amén. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cuando nosotros logremos colocar al Cordero inmolado como el centro de nuestra vida completa va a cambiar? Amén. Así que no son las imágenes, no son las bestias, no es el dragón, no son las plagas, no es la persecución, sino es el Cordero inmolado, el centro del mensaje de Apocalipsis, y que pueda ser también el centro de nuestra vida, pastor. Amén. Pastor Jorman, yo veo que tú quieres agregar algo. Bueno, solamente pensando en los maestros de escuela sabática, creo que tenemos una gran responsabilidad. Sí, Señor. Tenemos una gran responsabilidad frente a nuestros alumnos. Con base en lo que estudiamos aquí en la lección de esta semana, necesitamos ayudar a los miembros de nuestra iglesia a entender el lugar que tiene Cristo en el mensaje y el lugar que tenemos nosotros de proclamar el mensaje. Me gustó una parte aquí que está en la lección de aplicación a la vida, que señala dos cosas. Ahí, las dos cosas más importantes en la vida son: una, conocer a Jesús, y dos, ayudar a los demás a conocer a Jesús. Amén. Amén. Qué interesante ese asunto, ¿no? Entonces, número uno, estar preparados. Conocer a Jesús es estar preparados para la venida de Cristo. Estar preparados es conocer a Jesús. Es decir, una cosa y la otra es hablar de lo mismo, pero también ayudar a otros. Porque en la medida que yo comprendo lo que Jesús hizo por mí y lo que viene ahora en su venida, pues yo voy a sentir la necesidad de contarle a otro lo que también él puede disfrutar en la salvación en Cristo. Y pastor, uno enriquece su conocimiento al compartir. Claro, exactamente. Y ahora, esta experiencia, Pastor Montoya, tiene que ser una experiencia viva, una experiencia real. ¿Con qué deben resaltar los maestros de escuela sabática para cerrar con broche de oro esta lección? Me gustaría compartir, pastor y apreciados maestros de escuela sabática. Me parece que parte importante del mensaje de esta lección, pastor, es hacer conciencia en la iglesia, conciencia con nuestros alumnos en la clase, de que nosotros somos parte de este grupo, de esta iglesia, que tiene que levantar la bandera, tiene que predicar este mensaje, Así es. proclamar el mensaje de los tres ángeles, poner en nuestra vida como punto central el Cordero inmolado,
Pastor, nosotros y maestros hemos sido llamados, hemos sido escogidos, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero tenemos un propósito, pastor. Nuestro propósito no solo es comprender y entender el mensaje de Apocalipsis y entonces interpretar y conocer lo que realmente quieren decir los simbolismos. Nosotros hemos sido llamados con un propósito, de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, y que entonces nosotros podamos llevar luz donde hay tinieblas. Amén. Porque ese es el propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Así que, maestros, a mí me gustaría invitarles para que este sábado en el repaso de Escuela Sabática podamos también llevar a la clase a esta reflexión y a esta conciencia. Dios nos ha llamado, es el Cordero Inmolado que nos mostró su amor, pero para compartirlo con otras personas. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, pastores, por ser parte de este estudio. Gracias, Pastor Yolman, Pastor Montoya. Ha sido una bendición contar con ustedes durante este trimestre en diferentes momentos. Creo que es importante resaltar que en medio de las imágenes de bestias peligrosas, de un dragón que hace guerra, de plagas, de persecución, de marca de la bestia, nuestra atención debe centrarse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo interesante, dice Sibey Tonstad, en el contexto del conflicto final, no es que Dios gane. La Biblia anuncia que el Señor saldría victorioso. Lo importante es cómo Dios gana. Y Dios gana manifestando su carácter de amor al ir a la cruz por seres imperfectos, por seres que muchas veces no solamente se rebelarían en contra de Él, lo negarían como lo hicieron los discípulos y como seguramente en algún momento lo hemos hecho nosotros. Y sin embargo, Él fue a la cruz y dio una demostración de carácter que el profeta Isaías dice que entonces el mundo entenderían lo que nunca nadie les contó. ¿Qué entendieron? Que Dios siempre fue y siempre será un Dios de amor. Amén. Y que Satanás siempre se encargó de llevar adelante sus propósitos a través de la mentira. Ahora, ¿qué podemos hacer ustedes y yo, queridos hermanos? Predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es el mensaje de la justificación por la fe? Elena White dice que el mensaje no será llevado tanto adelante, tanto con argumentos, como por medio de la convicción del Espíritu Santo. El Señor está listo para realizar esta obra en nuestras vidas, queridos hermanos. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para hacer los arreglos, la entrega, la consagración necesaria para que el Señor pueda manifestar su gloria en nuestras vidas? Esa es la verdadera pregunta. Mientras eso pasa, nosotros podemos decir con toda certeza, Maranata, Maranata, Maranata. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en el próximo estudio de la lección.